Estamos ya listos y dispuestos para comentar respecto a este estudio que sacó el área de investigación del Consejo Nacional de Televisión respecto a temas y actores en noticieros centrales de televisión abierta. Les voy a lanzar algunos titulares nomás para que se puedan hacer una idea respecto a esto. Hoy día, en septiembre y octubre, que fue el espacio analizado, todo el tiempo dedicado a policiales es el 53%. El promedio, 53% de lo que se dedica a contenido en los noticieros. De esos, hay algunos que dedican más tiempo que otros, ¿cierto? Chilevisión Noticias Central, Mega Noticias son los que dedican más tiempo, están cerca del 30%, 20% de Tele 13 Central y el 12% de 24 horas. Solo un 8,8% del tiempo de los noticieros está dedicado a política, y la mayoría de las veces cuando se habla de política se habla de temas que tienen que ver con corrupción y con Congreso. Juntos o separados. Y para hablar respecto a eso, tenemos una amiga de la casa, que esta vez viene como especialista. Estamos con Elizabeth Gerber, directora de estudios del Consejo Nacional de Televisión. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, buenos días. Sí, Bueno, es extraño venir en este rol. En este rol que sí, como directora de estudios del Departamento de Estudios, del Departamento del Consejo Nacional de Televisión. Ahora, contemos por qué es importante, primero, antes de ir a los datos que son muy interesantes, contemos por qué es importante que el Consejo Nacional de Televisión dedique recursos y tiempo a hacer algo como esto. Bueno, al Consejo Nacional de Televisión le compete ocuparse del pluralismo informativo y del correcto funcionamiento de la televisión. Y en ese sentido nos parece que tenemos que, no solamente hablar por sensaciones, sino dar herramientas para poder hablar con datos duros, con datos precisos, respecto de cuáles son las temáticas y cuánto tiempo se le dedica a cada tema en televisión. Si responde a la diversidad de audiencias, a la diversidad de intereses de las audiencias, y quiénes son además las personas que hablan sobre estos temas, ¿no? Porque todos sabemos que los medios masivos cumplen una función importantísima en términos de socialización. Entonces, al Consejo Nacional de Televisión esto es lo que le compete, velar por el correcto funcionamiento de la televisión en estos términos. Nosotros, como Departamento de Estudios, tenemos las herramientas y la posibilidad de hacer este tipo de mediciones. Ahora, claro, nosotros hoy día escuchamos una y otra vez, especialmente a las voces de la política, pero también a los comunicadores y comunicadoras, mayormente de televisión, algunos en radio también, diciendo que los temas de seguridad son los que más preocupan a la ciudadanía. Eso, escuchamos ese discurso por un lado de manera consistente, ¿no? Y por otro lado, escuchamos a personas, especialmente extranjeros, diciendo en Chile son muy exagerados. Son muy exagerados con estos temas porque siguen siendo, Chile, uno de los países más seguros de la región. Entonces, mi pregunta es, teniendo esos dos discursos que son contradictorios, ¿no? ¿Cuánto peso crees tú que tiene, a partir de los datos que generan, en la sensación de inseguridad, que además siempre tiene ahí una distancia, la sensación de inseguridad con la inseguridad misma, con la cantidad de crímenes cometidos en nuestro país? Siempre hay un salto ahí. ¿Y cuánto de ese salto tiene que ver también con los contenidos que estamos viendo en los noticieros? Bueno, lo que hay un salto es, si comparas con otros países, es un abismo. Porque los niveles de criminalización y los niveles de delito, las tasas de delito, por ejemplo, esto hace muchos años, de Chile y de los países del Cono Sur, comparados con los de Centroamérica, son pero infinitamente diferentes. Hay un abismo entre las tasas de delito, sobre todo de delitos muy graves como homicidios, y sin embargo la percepción de inseguridad es igual, es casi igual. Entonces decís, ¿qué pasa con eso? Y entonces hace muchísimo tiempo que nos preguntamos, quienes le pusimos un ojo esto de la percepción de la inseguridad. Yo digo en nuestros países, pues son los países del Cono Sur que, excepto Brasil, tienen estas características de altísima percepción de inseguridad, pero con tasas de delitos, sobre todo delitos muy graves, que no explicarían aquello. Y te preguntas, ¿es culpa de los medios? Y queremos hilar más fino en esto de la culpa de los medios, porque tampoco se trata de que las audiencias y la ciudadanía se compra directamente, sin filtro, como en la aguja hipodérmica, ¿no? Claro. Te dicen exactamente qué pensar, etcétera, y no hay filtros en la percepción de la ciudadanía. Esto no es así. Sin embargo, tras muchos años de desmentir que el clima de percepción, el clima de inseguridad, hay estudios que dicen, no, la verdad es que no es lo que más incide.
tenemos que volver a revisar esto. Nos encontramos con que hay que revisar nuevamente porque es muy preocupante la percepción de temor y de inseguridad y pensamos que teníamos que volver a revisar la agenda de los medios. Y en este sentido sí, encontramos que en todos el estudio apunta a medir el tiempo, digo, de qué temas se habla, qué temas se abordan en todos los noticieros centrales de los 4 canales de televisión abierta. También tomamos matinales, que ya está saliendo en estos días, pero los datos no son muy diferentes en matinales. Y lo que encontramos es que efectivamente al tema al que mayor tiempo se le dedica es al tema policiales. Siempre. Excepto, mira, hay temas de contingencia, por ejemplo, los Juegos Panamericanos. Te sube mucho en octubre la cobertura de deportes, por esto. Y también internacionales, el conflicto Hamas-Israel te sube internacionales. Sin embargo, policiales no baja si es un 1% por debajo de deportes en algún canal, en promedio está primero y está en un 21% del promedio entre los 4 canales, con comportamientos dispares. El único que escapa a esta lógica es TVN, que no tiene policiales en el primer lugar, y hay 2 canales, Chilevisión y Mega, que tienen 1/3 de la programación de los noticieros dedicados, del tiempo, no de la programación, dedicado a estos temas. Y ahí te pregunto, el huevo o la gallina, ¿cómo se construye agenda? El huevo o la gallina, ¿cómo es? Y hay un ida y vuelta. Estos temas se ponen porque es a lo que más interesa a la ciudadanía, o a la ciudadanía también se le genera y se le estimula y se alimenta este interés porque está todo el tiempo en pantalla o está gran parte del tiempo en pantalla. Ahí hay un ida y vuelta. Ahora, ahí me pasa, Elizabeth, con eso, es que uno podría decir que no, los noticieros entregan lo que a la gente le importa. Uno podría decir eso si es que lo pensara en los medios de comunicación como espacios neutros. Pero los medios de comunicación no somos espacios neutros. Cada persona, especialmente cuando pensamos que vivimos en un país donde son los 4 que ustedes analizan, que son los más vistos, ¿no? 3 de los 4 tienen propiedad privada de empresarios de gran relevancia, ¿no? Y el 4, que no tiene propiedad privada porque pertenece al Estado, igual es financiado por el empresariado a través de la publicidad, dolor pero real. Entonces uno dice, bueno, pero a ver, ¿quién es? Está clásico que decía la abuelita acá, ¿no? El que pone la plata hace bailar al monito. Y uno dice, bueno, existirá una relación? Y yo sé que el estudio no se trata de eso, solo lo instalo ahí como hipótesis, ¿no? ¿Existirá una relación entre la agenda que efectivamente ponen los medios para que los políticos terminen diciendo esto es lo que le importa a la gente, y quiénes son dueños de, ¿cómo se llama? Terapia de shock, ¿no? Que nos habla Naomi Klein, es algo que es muy consistente con eso. Y tú vienes de Argentina, yo vivía allá unos años y a mí me impactaban mucho los noticieros en Argentina por el nivel de policial que tenían. Porque cuando yo me fui el 2015, no era eso lo que estaba pasando en la televisión chilena. Y hoy día sí. Entonces hay sin duda una relación, me parece a mí. En efecto, el estudio no apunta a la relación entre propiedad y contenidos, pero sí lo que nos toca a nosotros es, primero, yo no creo en la neutralidad informativa. Por supuesto que hay perspectivas, hay líneas editoriales. Lo que sí podemos hacer y queremos hacer como Consejo Nacional de Televisión es aportar datos duros. Claro. Los datos sí son, medir el tiempo es en ese sentido un dato duro objetivo que permite abrir el debate respecto de qué está sucediendo a la hora de la cobertura de los temas. Y nuevamente, esto es lo que más interesa a la ciudadanía, es lo que le interesa a la gente. Esto de hablar en nombre de la gente y lo que le interesa a la gente, ¿quién dice qué es lo que más le interesa a la gente? Porque, los intereses, los gustos también se construyen, ¿verdad? Absolutamente. Hace 20 años y te decían, vamos a algo gastronómico, vamos a comer sushi, puedes decir qué espanto. Y después los gustos se construyen. En gastronomía también se construyen, es una comparación de otro ámbito, pero también los intereses respecto de qué tema importa en la agenda, qué es lo que importa en la agenda pública. Esto es cómo se construye. ¿Es de verdad que los medios testean qué importa? Nosotros sí podemos ver, cruzado con datos de audiencia, que cuando hay noticias policiales, suben ligeramente el rating. Entonces ahí se genera un círculo vicioso en el que probablemente los canales tampoco quieren romper
digamos, esa suba de audiencia y dan más de aquello que más levanta el rating. Esto no quita que se pueda, que se puedan incluir, que se puedan generar otro tipo de intereses, otro tipo de datos, porque también, por supuesto, que hay un margen para la instalación de otros temas, para tratar otros temas. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿te parece que el tema de la reforma previsional que afecta a tantas personas no debe ser de interés ciudadano? ¿O tantos otros temas que no deben ser de interés ciudadano? Lo que pasa en los canales, no solo en Chile, en todas partes, es que si hay algo que da resultado, insistís con aquello que da resultado. Y en este caso son los policiales. La pregunta que nos hacemos también es, ¿para cuánto da? Porque vemos que las audiencias en la televisión van cayendo, ¿no? Sí, Está perdiendo rating. Entonces, ¿para cuánto da? Y además la pregunta que yo también me haría es, ¿se está cumpliendo ahí? Porque no olvidemos que aunque la propiedad de los medios de comunicación sea privada, la señal es pública. En la radio y en la televisión. Y por lo tanto, se esperaría de quienes detentan la propiedad de los medios de comunicación que, independientemente de que sea un buen negocio, en la televisión misma, y luego uno podría decir, sea un buen negocio para sostener otros negocios discursivamente, también cumple con un rol social. Entonces, quizás yo agregaría a esa pregunta de para cuánto da, ¿y eso aporta efectivamente a la construcción de la democracia? Bueno, lo que nos impulsó a hacer el estudio es una pregunta a la que recién empezamos a aproximarnos, que es cómo incide la agenda de los medios en el clima social, Claro. el clima social y político. Porque evidentemente, y esto lo demuestran estudios desde hace varios años en Chile, por empezar los del PNUD y muchos más, el clima de desconfianza, sumado a lo que decías de temor, bueno, no hace me parece una sociedad saludable, ¿verdad? Debe alarmarnos. Un clima de desconfianza generalizada, desconfianza en las instituciones, temor, inseguridad. Y nos preguntamos, porque nos compete esto, bueno, ¿de qué manera inciden los noticieros? Que por otra parte son los programas más vistos y ocupan la mayor parte de la programación. Más del 20% de la programación de todos los canales lo ocupan los noticieros y tienen una audiencia relativamente alta, mucho más que otros programas. Entonces no tiene que preocupar. ¿Cómo incide esto? La primera pata de esta, para dar respuesta a esto es, bueno, ¿en qué se ocupa el tiempo? ¿En qué se ocupa el tiempo de los noticieros? Y otra cosa, ¿quiénes hablan? Yo iba a ir para allá. ¿Quiénes son las voces y fuentes de los noticieros? Porque no es solamente cuánto tiempo, sino de qué manera se cubren las noticias policiales. ¿Y qué tipo de noticias policiales? Fíjate que de ese 20%, que es la mayor proporción de todos, en promedio y en algunos un tercio, dedicada a los temas policiales, la mitad de ese tiempo se dedica a delitos contra la propiedad y delitos contra las personas, cuando hay, por supuesto, muchísimos más delitos que también preocupan y ocupan la agenda pública. Sin embargo, temas vinculados con delitos de cuello y corbata, con delitos financieros, incluso narcotráfico, ocupan una proporción mucho más pequeña porque es mucho más espectacular y atrapa más y es más fácil contar también con víctimas o vecinos, etcétera, los delitos contra la propiedad, los portonazos, esto es lo que más ocupa. La mitad del tiempo se usa para eso. Sí, es muy fuerte porque además uno piensa, claro, de nuevo, información de interés público. Desde acá, sobre todo, este programa trabaja con cultura. Y a mí me pasa que a veces me llaman de canales de televisión como experta para dar cuñas sobre cine, sobre series, sobre literatura. Y me pasa muchas veces que se cae esa nota. Porque tuvimos policial más largo o deporte se alargó y claro, y uno dice, bueno, ¿cuál es el lugar de la cultura, por ejemplo? ¿No? ¿Cuánto espacio se está dando a contarle a la comunidad? Sabe que el viernes mañana se inauguran los museos de verano y por lo tanto va a haber una tremenda oferta durante, o por ejemplo, de nuevo, ¿qué entendemos por cultura? Y ya entro en otra discusión que es terrible, ¿no? Porque, y cómo eso salió de los noticieros, por ejemplo, ¿no? Que se habla del concierto de este o de este otro, pero no realmente de procesos culturales, etcétera. Pero da para más. Bueno, pero ahí tenés, a mí me parece un ejemplo fantástico el que decís, porque muchas veces se dice a la gente en general, al público masivo, no le interesan los eventos culturales. Cuando haces algo en la calle de acceso masivo, desde la muñeca gigante para adelante. Hoy día va a estar la Sinfónica en Puente Alto. Explota de gente. Sí. Entonces, ¿qué es? ¿La demanda o la oferta? ¿Qué es lo que manda? ¿De verdad a la gente no le interesa o no le estás dando opciones? Por eso también nos interesa medir el tiempo. ¿De verdad es lo que más le interesa a la gente o no estás dando opciones? Por eso digo, ¿el huevo o la gallina?
Es una larga conversación. Antes de cerrar, me quedan un par de minutos nomás. Bueno, Elizabeth Gerber sabe sobre esto porque le toca ser panelista y sabe que la voz de Radio Pato, los hilos. Bueno, me quedan 2 minutos para hablar de un tremendo tema, pero lo vamos a retomar en marzo, Elizabeth, que es el tema de representación de género, porque es muy impactante que a estas alturas de la vida y después de todos los avances que hemos hecho desde el feminismo, solo un 20% de las expertas que aparecen en las notas sean mujeres. Es muy impactante. La verdad, me sorprendí y pensé que estábamos midiendo algo que no tenía sentido medir, porque desde los 90 hago estudios de género y comunicación y empezamos con esto. Este fue nuestro ABC. ¿Cuánto tiempo? Y las mujeres están subrepresentadas y estereotipos de género en pantalla. Entonces dije, vamos a medir otra vez en el 2023 cuánto tiempo. Esto no va a ofrecer o no va a generar nada novedoso y ya debe estar mucho más parejo. La verdad es que sí tenía sentido medir y me sorprendió muchísimo. Lo novedoso es que no cambió. No, lo novedoso, claro, es que, a ver, entre conductoras, periodistas, etcétera, ahí está más o menos parejo el porcentaje de conductoras, periodistas, varones y mujeres. Pero en las fuentes es más o menos 80-20, en algunos rubros 90-10, digo. Y nada te explica, nada justifica que, por ejemplo, en materias como educación, políticas sociales, tengas un 80-20, 8 varones de cada 2 mujeres. O el tiempo, mejor dicho, del tiempo total, el 80% lo ocupan varones promedio y el 20% mujeres. Ni hablar en temas como deportes, que es 90 y algo % del tiempo versus ni 10 de las mujeres. Sí. Es de verdad sorprendente. Y no pueden decir de ninguna manera, no pueden decir los productores y productoras que están faltando expertas, mujeres en materias como educación, salud, previsión social, política, incluso en voces del Ejecutivo. Cuando tenés un gabinete paritario, nada explica que el 70% del tiempo sea ocupado por varones. Bueno, de hecho, en la iniciativa haymujeres.cl es una guía de expertas, ahí por si hay algún colega que nos está escuchando, es una guía de expertas de distintas áreas, de distintas instituciones, para poder hablar de distintos temas. Así que hay mujeres. Efectivamente, me acuerdo que esta iniciativa tenía que ver exactamente con celebrar esto y, bueno, todavía estamos ahí muy lejos de llegar a la paridad de expertas y miradas que ofrecen, por supuesto, una experiencia y un conocimiento que es valioso y que debería también alimentar, ¿no?, la manera en que construimos la información. Ese tema lo vamos a volver a tomar en marzo porque, por supuesto, va a ser parte de las investigaciones del Consejo Nacional de Televisión durante ese mes. Bueno, previamente, pero que se van a lanzar ese mes, hemos estado conversando con la directora de estudios del Consejo Nacional de Televisión, Elizabeth Gerber. Muchas gracias, Elizabeth, por venir. Gracias a ustedes. Un gusto nuevamente estar acá. Y nosotros tenemos que despedir el programa de día jueves. Ojo con esto que les dije, hoy día se presenta a las 19:30 las Orquesta Sinfónica de Chile en Bajos de Mena, en Puente Alto. Yo les súper recomiendo Carmina Burana, ni más ni menos, ¿no? La próxima semana se va a presentar en Estación Central. El martes yo voy a tener la posibilidad ahí de acompañar a la Sinfónica y presentarla. El jueves creo que en Maipú y el sábado en Plaza Italia, así que es como que se viene bien entretenida la Orquesta Sinfónica gratuita, además. Y mañana se inauguran los museos de verano, así que hay un montón de actividades gratuitas que les vamos a estar contando al respecto y, por supuesto, vuelve mañana el semáforo para que nos encontremos entonces. Que tengan buen día. No quiero vestirme, me quiero